Paz a vosotros, hermanos, bendecido día para todos. Les saluda su hermana en Cristo, Paulina García, desde Tijuana, México. Es una gran bendición, mis hermanos, de poder participar nuevamente en este servicio de edificación, hermanos. Continuamos con la epístola a los Efesios, el propósito redentor de Dios, y nos encontramos en la segunda semana de esta epístola, mis hermanos, con un subtema: la vida del creyente cristiano, y el tema que nos corresponde a este día es recordar quién es uno, 6 imágenes de la iglesia, el cual tiene una lectura base, mis amados hermanos, y es en la misma epístola del libro de los Efesios, en el capítulo 2, del versículo 19 al versículo 22. No sin antes, mis hermanos, elevar una oración a nuestro Señor, a nuestro Padre, y poner el mensaje que tiene para nosotros en esta mañana, mis hermanos. Oremos. Bendito y poderoso Dios, tú que habitas y moras en lo alto de los cielos, Señor. Padre mío, en esta bendecida mañana, vengo, Señor, a suplicarte, Señor, el perdón de mis faltas, Señor, si así fuese, el perdón de mis pensamientos y el perdón de mis hechos, Señor. Que seas tú, Padre, resplandeciendo en esta mañana a través de tu palabra. Que, Padre, permitas que yo sea un instrumento, Señor, depositado en tus manos, Señor. Y que a través, Señor, de este estudio podamos, Señor, entender y comprender lo que tú tienes para nosotros. Que a través, Señor, de tu palabra podamos ser edificados en gran manera. Bendice, Señor, a cada expositor, Señor, de tu palabra. Bendice a cada una de mis hermanas, hermanos que participan en la oración. Pero sobre todo, Padre, bendice a nuestros hermanos, Señor, administradores de este grupo. Que, Padre bendito, tú seas con ellos, con la vida de sus familias. Y que a través, Señor, de sus ministerios, Señor, podamos seguir, Señor, siendo luz para todos aquellos, Padre, que permanecen en la oscuridad. Que nos permitas ser hacedores de tu palabra, Señor, y sobre todo, bendito Dios, ponerla por obra. Todo esto, mi buen Dios, te lo pido no porque sea merecedora de ello, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Mis hermanos, en este tema mencionado, nos vamos a basar en la lectura de Efesios del capítulo 19 al 22, que a su letra dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén, mis amados hermanos. Esta porción de la palabra, este espacio, sin duda podemos reconocer que a través de estos 4 textos, mis hermanos, podemos encontrar esperanza, que nos define como creyentes, quiénes somos y por quién somos. Mis hermanos, Pablo
se refiere a los Efesios, destacando que la vida de un creyente cristiano no es una descripción, es una descripción excelente hacia la Iglesia, el cual nos muestra o refleja imagen o característica o figuras en este caso. En primer lugar, se describe a la Iglesia como una nación, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En este pasaje, mis hermanos, nos dice que nosotros los gentiles ya no somos extranjeros ni advenedizos ante Dios, sino que ahora somos conciudadanos de todos los santos. Mis hermanos, es importante comprender a qué se refiere Pablo en este pasaje. La palabra extranjero significa alguien fuera de, se refiere a alguien desconocido, a una persona que pertenece a otro ámbito. La palabra advenedizo significa residente temporal o extranjero, o un emigrante o un exiliado. Hubo una época en la que nosotros estábamos fuera de Dios y de su reino. Éramos desconocidos para Dios, no pertenecíamos a Dios, éramos extraños, exiliados, no éramos conciudadanos del reino de Dios. No teníamos una relación, ni fraternidad, ni hogar, ni derechos a la ciudadanía. Mas las gloriosas noticias son que ya no somos extranjeros ni advenedizos para con Dios. La imagen es la de un pueblo que es conciudadano. Esto es una nueva nación, mis hermanos, creada por Dios, y así ahora las personas son llamadas santos, que esto significa separados para Dios o consagrado para Dios. Y la palabra conciudadanos significa personas edificadas en una nueva nación bajo la protección y el amparo de Dios. Figura, imagen o característica número 2. De nueva manera, mis hermanos, esto lo podemos meditar en el texto 19. Pues nos dice la familia de Dios. En segundo lugar, la Iglesia se describe como una familia, es decir, la casa de Dios, como por muchos es nombrada a través de Jesucristo. Somos llevados a ser parte de la familia de Dios. Esto implica gloriosos privilegios, como la adopción. Llegamos a ser adoptados como hijos de Dios. Ahora vivimos en la misma casa con Dios y con su familia. Y así, vivir todas las experiencias juntas, donde se refleja el amor, la ayuda, el cuidado, la provisión, por mencionar algunas. Al ser llamados hijos de Dios, también le da al creyente cualidades como la sujeción, la obediencia, el estar dispuesto a toda buena obra, a no difamar, a no ser pendenciero, a ser modestos y amables, mostrando mansedumbre ante toda persona y ante todo momento. Los hijos de Dios tienen características distintivas, mis hermanos. Esta es la dirección del Espíritu Santo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
Hechos 2:11, porque él los santificó, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Como creyentes, hermanos, somos responsables los unos con los otros en amor, en cuidado, en enseñanza y en provisión, y a través de estos actos edificará y fortalecerá a la familia de Dios. Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Figura número 3, o imagen o característica. El edificio de Dios, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En tercer lugar, se describe a la iglesia como la edificación de Dios. Jesucristo es la piedra angular, es decir, la piedra principal, y después de ellos los creyentes se describen como las piedras de fundación que se utilizan para construir un edificio para Dios. Cristo, la piedra preeminente en el tiempo, Él es el primero en el movimiento de Dios. Cristo, mis hermanos, es el capitán de nuestra salvación. Todos los demás somos la tripulación que le siguen. Hechos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo es el autor de la salvación eterna de nuestra fe, y todos los demás somos los lectores de la historia. Hechos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y Hechos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es el principio y el fin. Todos los demás vienen detrás de él. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo, siendo la piedra angular principal, Él es el único simiente verdadero sobre el cual puede construir el hombre, mis hermanos. Todos los demás debemos de estar respaldados por Él. Primera de Corintios 13:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es esta piedra, mis hermanos, y esto es fundamental, pues si se le remueve, la iglesia se derrumbará sin Cristo. Mis hermanos, no hay iglesia sin Cristo, pues Cristo es la única unión de todo lo que está dentro de ella.
Por lo tanto, es una necesidad absoluta que se predique de Él. Es necesario su enseñanza y sobre todo vivir a su semejanza. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nosotros, la Iglesia, estamos edificados sobre los cimientos de los testimonios de los apóstoles y profetas. Ellos rodearon al Señor Jesucristo. Pues hermanos, su registro y su testimonio de la palabra de Dios en sí es el cimiento sobre el cual se debe construir la Iglesia. Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra es verdad. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Efesios 4:11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Figura, imagen o característica número 4. Un organismo en crecimiento, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. En cuarto lugar, la Iglesia se describe como una organización en crecimiento. La palabra crece es un término biológico. Esta idea es de un organismo vivo. La Iglesia tiene esta descripción, mis hermanos, pues es la unión de diversas partes de un servicio, de un cuerpo dinámico. Esto nos puede parecer extraño al hablar de esta construcción en términos biológicos de un edificio que crece. El hecho es que cada vez más piezas, cada vez más creyentes son llevados a ingresar al edificio. A medida que pasan los días, el edificio crece y seguirá creciendo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Otro hecho importante, mis hermanos, es el de Pedro. Pedro llama a Jesucristo la roca viva. Cristo es la roca viva sobre la cual se construye una casa espiritual. Todos los demás deben ser construidos sobre él si desean vivir y si su sacrificio espiritual sea aceptado por Dios. Primera de Pedro 4:5. Acercándonos a él, piedra viva, desechando ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo, amados hermanos, es de Dios. Todo se debe a la obra de nuestro Dios. Él es quien resucita al Salvador. Y así, mis hermanos, la Iglesia debe crecer, debe traer nuevas piedras, es decir, nuevos creyentes, encajarlas en el edificio de Dios. La Iglesia debe sumar su estructura, pues aún no está terminada. Todos debemos llevar piedras nuevas y colocarlas en el edificio de Dios.
esto es decir, en la iglesia, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, mis hermanos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Salmo 66:16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho perdón, a mi alma. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes. De mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Figura, característica o imagen, un templo mundial, versículo 21. En el cual ya meditamos, mis amados hermanos, en la figura pasada. Todo el edificio va creciendo para ser un templo santo sobre el Señor. En quinto lugar, mis hermanos, la iglesia se le describe como un templo mundial. Todos los creyentes forman el santo templo de Dios. Todos los creyentes son descritos como un edificio, una iglesia universal, una estructura para la presencia de Dios. Cada creyente nuevo y cada generación de creyentes se unen y se ven colocados y ubicados en la estructura universal de Dios. Todos los creyentes de todas las partes del mundo son llamados para ubicarse en el edificio universal de Dios. Los creyentes de la tierra y de todas las generaciones serán una parte, una piedra de construcción del nuevo universo. Cuando Dios crea y cree en los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto, mis hermanos, es sin embargo que cada persona es ubicada en la estructura únicamente por Cristo. Solo la persona y el cuerpo de personas que viven y que vienen a Cristo como la principal piedra son colocados en el edificio. Un hombre debe construir sobre los cimientos colocados de los apóstoles y profetas, que es el cimiento de Cristo mismo. Algo, mis hermanos, importante es que la palabra de Dios es clara. El hombre podrá construir, edificar y hacer muchas cosas en pensamiento humano para tener alguna filosofía, incluso su propio estilo de vida, pero esto no perdurará. Pues, mis hermanos, no hay lugar para la división o el privilegio o el prejuicio o la parcialidad, para el sistema de clase
de clase social. Aunque el Evangelio, mis hermanos, de Cristo está abierto para todas las personas del mundo, solo se estructura el edificio de Dios en Cristo y únicamente en Cristo los cimientos, colocados por los apóstoles y profetas. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 3:10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Figura número 6, o característica o imagen, un templo local. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En sexto lugar, mis hermanos, la iglesia se le describe como un templo local. Pablo, mis hermanos, incluye en este texto una palabra de importancia aún para nosotros. Esta es vosotros. Esta palabra, mis hermanos, no solamente se refería a la iglesia de Efesia en particular, sino aún en nuestros tiempos. Pues aún en este tiempo, mis hermanos, se describe en dónde deben de ser puestos los ojos, en cómo ser un edificio estructurado para que habite la presencia de Dios. Y cada miembro es considerado una piedra integral y esencial colocada y encajada en él, en el edificio de Dios, pues la estabilidad de la iglesia reside en cada piedra que se coloca y que se encaja en las simientes del mismo Señor, y por cada piedra que sostiene su carga, cumpliendo su propósito en la estructura, mis hermanos. En la iglesia local debe existir el propósito de proveer un hogar, una habitación para la presencia de Dios. A través de su Espíritu, la iglesia de Dios debe permitir que el Espíritu de Dios viva en ella. El Espíritu Santo debe de morar dentro de ella para ayudar a sus creyentes, para ayudar en problemas, o cuando hay angustias, o cuando se encuentren confundidos, o cuando haya desaliento, cuando estén en sufrimientos, o cuando se esté en agonía, cuando se sientan felices, cuando estén entusiastas, o cuando son indulgentes, o cuando son inactivos, cuando dan testimonio y enseñan, cuando predican y cuando ministran, por decir algunas, mis hermanos. Es el Espíritu de Dios quien debe morar dentro de ella para conformar a la iglesia, a la imagen y a la voluntad de Dios, y así la efectividad de cualquier iglesia local dependerá de cuánto permita que el Espíritu Santo de Dios more dentro y controle su cuerpo de miembros. Juan 14:17.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y por último, mis hermanos, Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Mis hermanos, Jesucristo es la piedra angular de todas las piedras y se usa para alinear todo un edificio. Es la piedra de instrucción, y esto, mis hermanos, solo sucede con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, deseo que el Señor les bendiga y que bendiga su palabra, y que, mis hermanos, seamos grandemente bendecidos a través de ella. Que sea nuestro Señor transformando nuestras vidas mismas, y que, mis hermanos, como hijos de Dios, reflejemos su amor, su misericordia, su gozo, su paz en todo momento. Esto es para honra y gloria de Dios, mis hermanos. El Señor les bendiga. Paz a vosotros.